Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Excelentes noticias se han dado en estas últimas horas en este conflicto que se tiene en Ucrania porque se está avanzando por la paz. Y esto ha fortalecido los mercados y ha fortalecido también al peso mexicano, que junto con las acciones del gobierno federal ya tienen a la moneda por debajo de los 20 pesos por cada dólar. Esto no se veía desde el mes de septiembre del año pasado. Sin embargo, hay también quienes están poniendo mala cara. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, pues no le gusta que ya se les esté acabando el negocio, empiezan a cuestionar este acuerdo, pero sobre todo empieza a haber diferencias con los aliados de la OTAN, porque todavía hay un asunto por resolverse. Si bien se puede alcanzar la paz en Ucrania, que eso es también lo que deseamos todos, que termine esta movilización militar, va a seguir el conflicto económico y sobre todo Europa, que está en la tablita porque Rusia ya lo amagó, ya lo amenazó que le van a cerrar la llave a partir del próximo viernes si no cumple con las nuevas condiciones establecidas por Rusia. De esto vamos a platicar el día de hoy, cómo va todo esto, que obviamente preocupa a los europeos y Estados Unidos pues está empezando a quedar sin este consenso con el que inició finalmente las sanciones económicas hace un mes. De esto vamos a platicar, les decía, gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con el efecto en el peso mexicano, porque eso es muy importante y esto es lo que sentimos nosotros aquí en nuestro país. El peso cierra ya el día de hoy por debajo de las 20 unidades por cada dólar, por primera vez desde septiembre del 2011. Y vemos, dice, que se apreció este martes empujado por la ola de apetito por el riesgo, y esto debido a la información sobre los avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania que han mejorado el ánimo del mercado internacional. Y ahí vemos finalmente también cómo se ha bajado, cómo ha llegado el peso hasta alcanzar ese nivel, 19,95. Finalmente estamos por debajo de los 20 pesos por cada dólar. Y si hacemos más extensa aún la gráfica, podemos ver también la manera en la que se ha venido recuperando el peso en los últimos días. Como después de este golpe inicial, la incertidumbre inicial por la movilización en Ucrania, y se dio una importante también devaluación del peso, poco a poco ha venido recuperando su nivel, sobre todo por los impulsos que se han dado gracias a la política económica del gobierno federal, reforzado ahora por este ambiente internacional que está un poquito más estable por estas negociaciones, estos acuerdos que se están dando por la paz. Eso es lo que se ha dado. El dólar retrocedió como activo de refugio ante sus principales pares porque este martes los operadores buscaron más monedas de riesgo tras conocerse los avances del diálogo. Los precios del petróleo también cayeron por esta misma situación y bueno, poco a poco también se va tranquilizando el mercado. Esa es la verdad, la buena noticia, con expectativa de que se alcance esta paz. ¿Y cómo está la situación? ¿Qué es lo que se platicó el día de hoy y cuáles son los avances que se han dado en este sentido? Y es que hoy fue un día muy importante en el marco de estas pláticas que han sido muy complicadas, pero ya se están encontrando puntos de entendimiento. De entrada, Rusia aceptaría que Ucrania ingrese a la Unión Europea a cambio de asegurarse el control de Crimea y las regiones separatistas. Esto también se dio tras un acuerdo previo que ya se está esbozando, en donde se van a realizar una serie de consultas ciudadanas, ¿no? Donde se va a hacer buscar también la opinión de los habitantes de estas regiones en un plazo de aproximadamente entre 10 y 15 años para que ya se termine todo este proceso de separación de Ucrania. Claro, si es que así lo deciden los pobladores de la región. Eso es también parte de lo que se está acordando. El territorio de Ucrania además se declararía zona neutral. Además de no ingresar a la OTAN, no permitiría la instalación de bases militares de ninguna potencia y sobre todo también no tendría obviamente armamento nuclear, que son otras de las demandas del gobierno de Vladimir Putin. Se establecería un grupo de estados garantes de la paz que Ucrania propuso, sean Israel, Turquía y Polonia, porque estos países garantes de la paz entrarían en apoyo a Ucrania si es que se llegara a necesitar ayuda militar. Yo creo que aquí también, si bien esta es una primera lista, esta lista de países garantes estaría también siendo negociada con Rusia, porque pues obviamente serían, digamos, los aliados militares de Ucrania.
Rusia, mientras se compromete a detener su ofensiva militar sobre Kiev y Chernigov. Y de prosperar este entendimiento se señala, incluso se habla de una cumbre entre Putin y Zelensky. De acuerdo a la información de uno de los representantes de Rusia, Ucrania se niega a unirse a alianzas militares, a desplegar bases militares extranjeras, contingentes, a realizar ejercicios militares en su territorio, sin el consentimiento de los estados garantes, incluido la propia Rusia, señalando que Moscú no se opone a que Ucrania se una a la Unión Europea, pero pues obviamente que sí se una a la OTAN. Esa es una de las peticiones también más importantes de Rusia, y en este sentido también Zelensky adelantó que este proceso llevaría año y medio porque esto está establecido en la Constitución de Ucrania, la intención también de sumarse a la OTAN, y pues obviamente esto se tiene que deshacer con un referendo ciudadano y también con un proceso parlamentario. Esa era parte de la preocupación y también muy fundada del propio Putin sobre este actuar de Ucrania. Pero bueno, se va avanzando en estas negociaciones, esto es lo importante, y Rusia también en el sentido o en este mismo sentido anuncia que reduce la movilización militar cerca de Kiev, de la capital. Eso también es lo que se dio a conocer el día de hoy, que es lo que ha generado una gran esperanza en estas pláticas. Después de las negociaciones significativas, se reducirá entonces esta actividad militar. Como las negociaciones sobre un acuerdo de neutralidad y el estatuto no nuclear de Ucrania entran, dicen, en una dimensión práctica, se decidió, para aumentar la confianza, reducir de manera radical la actividad hacia Kiev y Chernigov. Es decir que, bueno, ante la petición de Zelensky, porque esto también lo señaló el propio Zelensky, de que se termine con esta movilización militar, dice Rusia, órale, le vamos a bajar el gas en estas regiones, para que veas que estamos con la intención de alcanzar la paz. Esto fortalece los mercados internacionales, esto fortalece también el impulso que ya traía el peso, y esto también sube las bolsas en todo el mundo, aquí en nuestro país, también en Europa, en Asia. Todas las bolsas se vieron beneficiadas por este anuncio, el resultado de estas pláticas. Pero bueno, eso es el efecto internacional y eso es lo que se viene registrando en estas últimas horas. Ahora, las reacciones. Desde los Estados Unidos, Joe Biden pues dice ver con escepticismo las acciones de Rusia. Dice así: veremos si cumplen. Eso es lo que expresa Joe Biden ante estas noticias. Dijo hoy que los países occidentales deberán comprobar si Rusia cumplirá su promesa de reducir su actividad militar, esta que se anunció el día de hoy, así como también afirmó que con los líderes de Europa acordaron seguir castigando con sanciones a Moscú tras el conflicto. Es decir, que no importa que termine ya este conflicto y esta movilización militar, y esto hay que tenerlo claro, finalmente se van a seguir con las sanciones económicas, se va a seguir con esta estrategia, que eso es lo que está también detrás de todo esto, de reducir la dependencia de Europa de los energéticos de Rusia. Sabe muy bien Estados Unidos que tiene muy bien agarrado Vladimir Putin a los europeos con esta dependencia energética, y ahora lo que busca es cómo terminar con todo esto, y la movilización en Ucrania le dio la gran excusa para hacerlo. Sin embargo, los europeos son los que están ahí en medio de la incertidumbre, porque son ellos los que están dependiendo de Rusia, y obviamente esta confrontación abierta con los rusos pues no son buenas noticias para su estabilidad energética. Incluso ya también lo que se reporta es que hay algunos desacuerdos, diferencias entre aliados de la OTAN. Se señala que hay divergencias sobre qué armas adicionales se deberían enviar a Ucrania, porque bueno, finalmente el conflicto todavía no ha terminado, y sobre la cuestión de si hablar con el presidente Vladimir Putin es útil o no, sobre todo porque hay intermediarios, como en el caso de Emmanuel Macron, que ha estado manteniendo comunicación justamente con Putin, y obviamente pues esto no agrada mucho a los Estados Unidos. Incluso Macron señaló y le pidió, o bueno, no pidió, pero sí se distanció de lo que dijo Biden de llamar carnicero a Vladimir Putin, y señalar también de que no puede seguir en el poder, pidiendo que se desescalara en la parte verbal, porque bueno, esto obviamente no contribuía a pues buscar la
paz en esta región de Ucrania. Entonces empiezan ya a darse estas diferencias porque Estados Unidos quiere seguir empujando todo este tema, quiere seguir empujando su estrategia global para quitarle influencia a Rusia, sobre todo en el continente europeo. Sin embargo, les decía yo, pues aquí entra pues el tema y la incertidumbre en Europa. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin también, con este poder que sabe que tiene, es algo que, bueno, ahí está a la vista de todos, también realizó una jugada que puso en jaque a los europeos y que se anunció la semana pasada y que va a entrar en vigor este viernes, a finales de esta semana. Lo que decidió Vladimir Putin es que ahora les va a seguir vendiendo el gas, el petróleo, los energéticos a Europa, pero ahora se los va a cobrar en la moneda de Rusia, con los rublos. Y bueno, Rusia dijo que ya para el jueves tendrá listos los acuerdos prácticos, esta misma semana pues, para que las empresas paguen su gas en rublos, lo que aumenta la posibilidad de que haya disrupciones. ¿Y por qué aumenta esta posibilidad? Aumenta la posibilidad porque ya los del G7 dijeron, oye Rusia, es que tú estás haciendo esto de manera unilateral, estás rompiendo los acuerdos y los contratos y nosotros no te vamos a pagar en rublos. Solo que el problema es que los rusos ya les dijeron también a los europeos, si no me quieres pagar en rublos, entonces no va a haber gas. Nadie suministrará gas de a gratis, es lo que también dicen los rusos, simplemente imposible. Y solo se puede pagar en rublos, es lo que le dicen a los europeos. O sea, no hay de más. Dijo que de acuerdo con el plazo del 31 de marzo fijado por Putin, se están desarrollando todas las modalidades para que este sistema sea sencillo, comprensible y factible para los respetados compradores europeos e internacionales. Entonces Putin aplica esta estrategia obviamente para fortalecer su moneda, para darle vuelta a las sanciones económicas de los Estados Unidos y de la OTAN, aprovechando esta influencia y este poder que sí tiene, ¿sí? Con el control de los energéticos sobre Europa. Y entonces por eso es que los europeos también están viendo para dónde hacerse o cómo moverse en esta situación muy incómoda, porque decidieron seguir a Joe Biden en esta estrategia contra Rusia y no se fijaron que ellos no tenían red de protección. Ahora, Macron, que ha mantenido la comunicación con Putin, justamente entre varios objetivos o con el sentido también de disminuir la tensión en Ucrania, pues obviamente aprovecha esta comunicación para pues hablar sobre este tema del gas. Y justamente el día de hoy Macron habló con Vladimir Putin, a pesar de lo que están pues reclamando algunos líderes de la OTAN que no quieren comunicación con el presidente de Rusia. Y de lo que le dijo Macron, el presidente francés, a Putin, es que no quieren pagar el gas en rublos. O sea, es que es obvio, para ellos es un tema muy importante, porque no pueden ellos dejar de consumir el gas. Se ha mencionado que en países como el caso de Alemania, que tiene una gran dependencia, se necesitarían 3 años para dejar de consumir los energéticos rusos. ¿Y qué es lo que le dijo? ¿O de qué es lo que se habló? ¿Qué es lo que dice la nota? Indicándole que no era posible el pago de facturas del gas ruso en rublos por parte de la Unión Europea, dijo Francia, le dijo Macron a Putin, está en contra de pagar en rublos. Esto es lo que señaló un vocero. Desde el Kremlin también se confirmó que el pago en rublos del gas fue un tema que tocaron los dos presidentes en su conversación el día de hoy. Aunque, ojo, no se dice en qué terminó. No se dice si Putin le dijo, órale, te voy a dar chance, vamos a darle unos días más, vamos a darle oportunidad, aunque todo indica que esta posición se mantiene, donde a partir del viernes ya las facturas que se vayan a cobrar de este energético, sobre todo del gas para la producción de electricidad, se tiene que pagar con la moneda rusa. Y con esto, por cierto, Putin va a apuntalar ya lo que también es la moneda, lo que es su economía, porque con las acciones que ya se anticipaban, porque ya también se sabía lo que iba a hacer Estados Unidos y sus aliados con estas acciones económicas, bueno, ya Putin, con todas estas acciones también desde Rusia, ha fortalecido a su moneda. Incluso lo que se reporta también en estas últimas horas y tras también la negociación por la paz, se tiene que la moneda de Rusia, el rublo, se acerca prácticamente a los niveles previos de la invasión. Cuando se da la movilización allá en Ucrania, el rublo se deprecia un 30% por las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Bueno, ya esto está
prácticamente recuperado, está entre el 8, más o menos 8% para recuperar, nada más tiene que subir ese 8% adicional y se espera que este empujón se dé justamente a partir del viernes y de esta manera también Vladimir Putin pueda voltear a su gente y decirle, miren, ¿saben qué? Ya recuperamos la fortaleza de la moneda de Rusia y lo va a poder hacer mientras siga teniendo el control de los energéticos sobre Europa. Y esa es la situación que se viene dando también a nivel internacional. Por eso Joe Biden insiste en mantener las sanciones económicas, porque lo que va a buscar él es justamente desactivar todo esto y ver la manera de que Europa busque otras fuentes energéticas y ya no sigan consumiendo el gas de Rusia y el petróleo también de aquel país. Pero bueno, esto ya será parte del conflicto que va a continuar. Esto va a seguir a pesar de que se alcance la paz en Ucrania. Yo no sé cómo lo van a justificar porque finalmente también esto ha provocado una gran inflación en el mundo y mientras sigan estas sanciones económicas y mientras siga este conflicto internacional ya en este plano, pues todavía seguiremos viendo también una escalada importante de los precios en todo el mundo, no solo los energéticos, sino también de los alimentos. Pero bueno, ahí están las cosas, así está toda esta situación. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.